Hay un secreto que Washington no quiere que sepas. Un secreto que mantiene despiertos por las noches a los ejecutivos petroleros más poderosos del mundo. Un secreto que podría cambiar el equilibrio de poder en todo el hemisferio occidental. Y ese secreto tiene nombre. México acaba de declararle la guerra económica a Estados Unidos. Y está ganando. Lo que Claudia Sheinbaum hizo hace apenas 3 semanas, en diciembre de 2025, es algo que ningún presidente mexicano se había atrevido a hacer en casi un siglo. Cerró permanentemente la puerta a las ambiciones petroleras estadounidenses. Y aquí viene lo más impactante. Washington no puede hacer absolutamente nada para detenerla. Nada. Cero. Los abogados lo revisaron. Los estrategas lo analizaron. Los generales lo estudiaron. La conclusión es devastadora para Estados Unidos. México tiene todas las cartas ganadoras. Soy Ricardo Wolf, economista y profesor emérito de la Universidad de Massachusetts. Durante 40 años he estudiado las dinámicas de poder entre Estados Unidos y América Latina. He presenciado golpes de Estado, intervenciones militares, bloqueos económicos. He documentado cómo el imperialismo estadounidense destruyó economías enteras. Pero lo que está pasando ahora mismo no tiene precedentes. Por primera vez en la historia moderna, un país latinoamericano tiene a Estados Unidos contra las cuerdas. Y ese país es México. Déjame explicarte por qué Donald Trump está furioso. ¿Por qué los directores de Chevron y ExxonMobil están en modo de pánico? ¿Por qué el Departamento de Estado convocó reuniones de emergencia a medianoche? La razón es simple, pero devastadora. México controla algo que Estados Unidos necesita desesperadamente y que no puede obtener de ninguna otra fuente cercana. Petróleo. No cualquier petróleo. Petróleo mexicano. 1.800.000 barriles diarios que mantienen funcionando las refinerías en Texas, Luisiana y Mississippi. Ahora, escucha con atención, porque aquí es donde la cosa se pone verdaderamente explosiva. Las nuevas reformas que firmó Sheinbaum establecen que el 80% de la producción petrolera mexicana debe ser procesada por Pemex o empresas estatales mexicanas. ¿Entiendes lo que esto significa? Las corporaciones estadounidenses que invirtieron miles de millones de dólares ahora enfrentan una realidad brutal. O aceptan ser socios minoritarios del gobierno mexicano o se van del país con las manos vacías. Legalmente no pueden hacer nada para detenerlo. Pero espera, esto es solo el comienzo. Lo que mis fuentes dentro del gobierno mexicano me revelaron es aún más impactante. México no solo está cerrando la puerta a las petroleras estadounidenses, México le está abriendo la puerta a China. En noviembre de 2025, apenas un mes antes de las reformas, una delegación china visitó Ciudad de México en secreto, sin comunicados de prensa, sin ceremonias oficiales. Ejecutivos de Sinopec, la petrolera estatal china, se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Energía de México. ¿El tema? Un acuerdo petrolero a 20 años por un valor de $150.000 millones. Imagina la escena en Washington cuando se enteraron. Trump recién comenzó su segundo mandato prometiendo dominar la energía hemisférica, prometiendo que México se arrodillaría ante Estados Unidos y de repente descubre que México está a punto de firmar el mayor acuerdo petrolero de su historia con el rival geopolítico número 1 de Estados Unidos. La humillación es total, la impotencia es absoluta. Ahora déjame contarte lo que pasó en la reunión secreta del Consejo de Seguridad Nacional hace 2 semanas. Una reunión tan clasificada que solo asistieron 5 personas. El presidente Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, el asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz, el secretario de Energía y un general del Comando Norte. Les presentaron un informe de 120 páginas analizando opciones para responder a México y cada opción, absolutamente cada una, terminaba en el mismo lugar: fracaso garantizado. Primera opción: aranceles del 25% a productos mexicanos. Problema: eso dispararía la inflación en Estados Unidos justo cuando los votantes de Trump ya están furiosos por los precios altos. Los expertos calcularon que el costo promedio de un auto subiría $8,000. Los precios del aguacate se triplicarían.
Las constructoras cerrarían porque el acero mexicano se volvería prohibitivamente caro, políticamente suicida. Segunda opción, bloquear las exportaciones de gasolina refinada a México. Problema: México ya anticipó esto. La refinería de Dos Bocas que construyó López Obrador y que Sheinbaum expandió puede procesar 340,000 barriles diarios. México está reduciendo drásticamente su dependencia del combustible estadounidense. En 2 años podrían ser completamente autosuficientes. Tercera opción, presión a través del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Los abogados del Departamento de Comercio revisaron cada cláusula durante 72 horas consecutivas buscando una violación. El resultado: México no está violando ninguna disposición del tratado. Tiene derecho soberano absoluto a definir su política energética. Fin de la historia. Cuarta opción, presión diplomática a través de organismos internacionales. Aquí viene la parte brutal. México presentó su caso ante la Organización de Estados Americanos, ante la ONU, ante organismos de arbitraje internacional, y todos llegaron a la misma conclusión. México está ejerciendo legítimamente su soberanía sobre los recursos naturales. Estados Unidos no tiene base legal para objetar. Cuando Trump escuchó todo esto, según alguien que estaba en esa sala, se quedó en silencio durante 3 minutos completos. 3 minutos que parecieron una eternidad. Luego hizo la pregunta obvia: ¿y si invadimos? El general del Comando Norte respondió con una sola palabra: catástrofe. México tiene 130 millones de habitantes, comparte 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Una invasión crearía la mayor crisis de refugiados de la historia. Desestabilizaría toda América Latina, destruiría lo que queda de la credibilidad estadounidense en el mundo. Y además, México quemaría sus pozos petroleros antes de permitir que Estados Unidos se los quedara. Es la doctrina Cárdenas, establecida en 1938. Mejor destruir el petróleo que entregarlo al invasor. Ahora, déjame contarte algo que cambia todo el juego. México tiene 6,000 millones de barriles de reservas petroleras probadas. Eso ya es significativo. Pero hay algo que el gobierno mexicano ha mantenido en secreto durante años. Los estudios geológicos en las aguas profundas del Golfo de México indican reservas potenciales de 20,000 millones de barriles. 20,000 millones. Ese es uno de los mayores depósitos descubiertos en las últimas décadas. Y Sheinbaum acaba de asegurar que permanezcan bajo control mexicano absoluto. Las empresas estadounidenses sabían de esto. Por eso invirtieron miles de millones. Por eso presionaron a Peña Nieto para abrir el sector energético en 2013. No se trataba de los 1,800,000 barriles de producción diaria actual. Se trataba de los 20,000 millones de barriles que están allá abajo esperando ser extraídos. Y ahora ese tesoro está fuera de su alcance para siempre. Pero aquí está la jugada maestra de México. No solo están cerrando la puerta a Estados Unidos, están construyendo alianzas con todos los competidores de Estados Unidos. China, ya lo mencioné. Pero también hay conversaciones avanzadas con Rusia, con Noruega, con Brasil, con petroleras europeas ansiosas por entrar al mercado mexicano. México está creando un sistema donde ningún país puede ejercer presión excesiva. Es la estrategia perfecta de diversificación. Y hay más. El acuerdo con China incluye algo revolucionario. Los chinos pagarían el petróleo mexicano no en dólares, sino en yuanes. ¿Entiendes la magnitud de esto? El dólar es la moneda de reserva mundial, precisamente porque el petróleo se vende en dólares. Si México, el segundo mayor proveedor de petróleo de China después de Arabia Saudita, empieza a vender en yuanes, otros países seguirán. Venezuela ya expresó interés. Brasil está estudiando la posibilidad. El dominio del dólar construido durante 80 años desde Bretton Woods empezaría a erosionarse. El Departamento del Tesoro está aterrorizado. Janet Yellen, cuando era secretaria del Tesoro, advirtió que la desdolarización era el mayor riesgo para la economía estadounidense. Mayor que la inflación, mayor que el déficit, mayor que la deuda nacional.
Porque si el dólar pierde su estatus de moneda de reserva, Estados Unidos pierde la capacidad de imprimir dinero sin consecuencias inflacionarias, pierde la capacidad de financiar su masivo déficit comercial, pierde su principal herramienta de poder económico global. Ahora quiero que entiendas algo fundamental. Esto no empezó con Sheinbaum. Esto empezó hace 6 años, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en 2018. AMLO silenciosamente comenzó a revertir la privatización petrolera, fortaleció a Pemex, canceló contratos desfavorables, construyó la refinería de Dos Bocas contra todas las críticas de los economistas neoliberales. Washington protestó. Las petroleras amenazaron, pero AMLO no cedió. Estaba preparando el terreno. Cuando Sheinbaum asumió el cargo en octubre de 2024, muchos analistas pensaron que moderaría el rumbo, que sería más pragmática, más abierta a negociar con Estados Unidos. Estaban completamente equivocados. Sheinbaum es más radical que AMLO, es ingeniera, entiende perfectamente la industria petrolera y tiene algo que AMLO no tenía: una coalición política aún más fuerte y un momento geopolítico perfecto. Déjame explicarte el momento. Trump acaba de regresar al poder con una agenda de confrontación con China. Europa está dividida y debilitada por la guerra en Ucrania. El Medio Oriente está en tensión constante. Rusia está aislada. En este contexto, México emerge como un jugador geopolítico crucial, un jugador que puede inclinar la balanza en cualquier dirección. Y México está ejerciendo ese poder con habilidad impresionante. Hace 3 días, Sheinbaum dio un discurso en el Palacio Nacional, que fue ignorado por los medios estadounidenses, pero fue histórico. Dijo, y cito textualmente: México nunca volverá a ser la colonia económica de ninguna potencia. Nuestro petróleo es nuestro futuro es nuestro, y quien quiera hacer negocios con nosotros lo hará bajo nuestros términos o no lo hará en absoluto. Los aplausos duraron 5 minutos. ¿Sabes qué es lo más increíble? El pueblo mexicano apoya masivamente esta postura. Las encuestas muestran que el 87% de los mexicanos aprueban la nacionalización petrolera. No es solo un proyecto de gobierno, es un proyecto nacional. Y eso le da a Sheinbaum una legitimidad que ninguna presión externa puede erosionar. Ahora, déjame contarte lo que va a pasar en los próximos meses, porque esto apenas comienza. En febrero hay una reunión trilateral de ministros de energía de México, Estados Unidos y Canadá. Va a ser explosiva. Estados Unidos va a presionar, amenazar, tratar de intimidar. México no cederá ni un centímetro. Canadá, atrapado en el medio, probablemente se inclinará hacia México, porque también están hartos de la arrogancia estadounidense. En marzo, México formalizará el acuerdo con China. Será el mayor acuerdo comercial en la historia de América Latina. $150,000 millones en 20 años. China construirá infraestructura portuaria, refinerías, oleoductos. Traerá tecnología de perforación de punta. Y lo más importante, ofrecerá precios garantizados que protegerán a México de la volatilidad del mercado petrolero. Para junio veremos los primeros resultados concretos. La producción mexicana aumentará. Los ingresos petroleros del gobierno se dispararán. Las inversiones en educación, salud e infraestructura se multiplicarán. México estará demostrando que su modelo funciona, que la soberanía económica no es un sueño romántico, sino una estrategia viable. Y esto es lo que verdaderamente aterroriza a Washington. Si México tiene éxito, otros países seguirán. Venezuela ya está estudiando el modelo mexicano. Bolivia está interesada. Ecuador está observando de cerca. Imagina un bloque latinoamericano de países productores de petróleo que controlan sus propios recursos, que venden en yuanes o en sus propias monedas, que rechazan las condiciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Sería el fin del sistema que Estados Unidos construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso Washington está desesperado. Por eso están convocando reuniones de emergencia. Por eso están buscando cualquier forma de desestabilizar a Sheinbaum. Pero tienen un problema.
México ya no es el México de 1950 o de 1980. Es una economía de casi 2 billones de dólares. Es la 15ª economía más grande del mundo. Tiene acuerdos comerciales con 46 países. Tiene una clase media de 50 millones de personas. No puedes simplemente derrocar un gobierno así sin consecuencias catastróficas. Déjame ser claro en algo. Esto no significa que México se vaya a convertir en una superpotencia de la noche a la mañana. Todavía tiene problemas enormes: violencia del narcotráfico, corrupción, desigualdad, pobreza, pero por primera vez en décadas tiene una estrategia económica que no depende de arrodillarse ante Washington. Y eso es revolucionario. Ahora quiero abordar algo que probablemente estás pensando. ¿Qué pasa con las petroleras que ya invirtieron en México? ¿Simplemente pierden todo? No exactamente. Las reformas les ofrecen dos opciones. Primero, pueden asociarse con Pemex como accionistas minoritarios. Seguirán ganando dinero, simplemente no controlarán las decisiones estratégicas. Segundo, pueden vender sus operaciones a empresas mexicanas o chinas. Muchas elegirán la primera opción, porque algo es mejor que nada. Pero la humillación es innegable. Chevron, que presumía de que México finalmente había entrado en razón con la reforma de 2013, ahora tiene que aceptar ser un socio menor del gobierno mexicano. ExxonMobil, que soñaba con dominar el Golfo de México, ahora ve cómo sus planes se evaporan. ConocoPhillips, que invirtió miles de millones en exploración, ahora enfrenta la opción de compartir el control o irse. Y déjame contarte algo que muy pocas personas saben. En enero de 2025, justo antes de que Trump asumiera el cargo, un grupo de ejecutivos petroleros visitó Mar-a-Lago. Le explicaron la situación en México. Le pidieron que lo hiciera una prioridad absoluta. Trump prometió que obligaría a México a revertir las reformas. 3 semanas después, cuando sus asesores le explicaron que no había forma legal de hacerlo, Trump tuvo uno de sus característicos ataques de ira. Tiró papeles, gritó, amenazó, pero al final tuvo que aceptar la realidad. México ganó esta batalla. Ahora, hay algo más que necesitas entender sobre por qué Estados Unidos no puede simplemente invadir o desestabilizar a México, como lo hizo con tantos otros países. México tiene algo único: proximidad. Comparten 3.200 kilómetros de frontera. 11 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. Millones de estadounidenses viven en México. El comercio bilateral supera los 600.000 millones de dólares anuales. Las economías están tan entrelazadas que desestabilizar a México significaría desestabilizar a Estados Unidos. Es una situación sin precedentes. Normalmente, cuando Estados Unidos quiere derrocar un gobierno, el país está lejos. Irán, Venezuela, Cuba están a miles de kilómetros. Puedes aplicar sanciones, financiar a la oposición, esperar, pero con México todo es diferente. Si México colapsa, Texas, California, Arizona, Nuevo México colapsan con él. La crisis migratoria sería inimaginable. El caos se extendería inmediatamente a territorio estadounidense. México lo sabe, Sheinbaum lo sabe, y está usando esa realidad como un escudo. Es una forma brillante de defensa geopolítica. No necesitas armas nucleares ni bases militares gigantes, cuando tu geografía te hace indispensable para tu vecino más poderoso. Ahora déjame proyectar hacia el futuro, porque sé que quieres saber qué va a pasar. En los próximos 5 años, México consolidará su control sobre el petróleo. Pemex se modernizará. La producción aumentará gradualmente. Los ingresos se invertirán en infraestructura y desarrollo social. Surgirá una nueva clase de técnicos e ingenieros mexicanos especializados en petróleo. En 10 años, México podría estar produciendo 2,5 millones de barriles diarios. Las reservas de aguas profundas comenzarán a ser explotadas. México se convertirá en un jugador petrolero aún más importante. Y lo más significativo, habrá probado que un país latinoamericano puede mantener la soberanía económica en el siglo XXI. Esto inspirará a toda una generación.
Jóvenes latinoamericanos que crecieron escuchando que no había alternativa al neoliberalismo verán que sí la hay, que los recursos naturales pueden ser controlados por sus propios países, que la independencia económica es posible. El impacto psicológico y político será inmenso. Por supuesto, habrá obstáculos. Estados Unidos no se rendirá fácilmente. Intentarán todo: propaganda, financiar a la oposición, presión a través de organismos internacionales. Pero cada vez que fracasen, México saldrá más fuerte. Cada intento fallido de intimidación es una demostración de que el imperio tiene límites. Y aquí está la verdad más profunda que quiero que entiendas. El petróleo es poder. Siempre lo ha sido. Las guerras del siglo XX fueron, en gran medida, guerras por el petróleo. El Medio Oriente está destrozado por el petróleo. América Latina fue explotada por su petróleo. Quien controla el petróleo controla el destino de naciones enteras. Lo que México está haciendo es reclamar ese control. Está diciendo que su petróleo no pertenece a las corporaciones multinacionales, sino al pueblo mexicano. Es un acto fundamental de soberanía. Y por eso Washington está aterrorizado. Porque si México puede hacerlo, cualquiera puede. Déjame cerrar con esto. Estamos presenciando un momento histórico. Un momento que se estudiará en las universidades durante décadas. El momento en que un país latinoamericano le dijo no a la hegemonía estadounidense y salió victorioso. El momento en que el equilibrio de poder comenzó a cambiar en el hemisferio occidental. No sé si eres mexicano, latinoamericano, estadounidense o de cualquier otra parte del mundo, pero todos deberíamos prestar atención. Porque lo que está pasando en México no es solo sobre petróleo, es sobre dignidad. Es sobre el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro. Es sobre romper las cadenas del colonialismo económico que han aprisionado a continentes enteros durante siglos. México está demostrando que se puede hacer, que puedes enfrentarte al imperio y ganar. No con armas, no con violencia, sino con determinación, con estrategia, con unidad nacional. Es una lección para cada país que alguna vez pensó que no tenía opciones. Así que sigue esta historia de cerca. Lo que viene en los próximos meses cambiará el mundo como lo conocemos. Y recuerda, fuiste testigo desde el principio. Conoces la verdad antes de que los libros de historia la escriban. Eso te hace parte de esta transformación histórica. Soy Valentina. Estás en La Voz de Valentina. Fans Club, gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en el próximo análisis. Y recuerda, economía es poder, conocimiento es libertad, y la verdad siempre prevalece.